Continuamos en la UNED y vamos a comenzar un nuevo grado, el grado de Ética. El ámbito de la moralidad, ética y moral. En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Estos términos tienen diferente origen etimológico. La palabra ética viene del griego ethos, que significa forma de ser o carácter. La palabra moral viene de la palabra latina morales, que significa relativo a las costumbres. La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo. En un sentido práctico, el propósito de la ética y la moral es muy similar. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Hablemos de la división de la ética. Ética empírica, ética de bienes, ética formal y ética valorativa. García Máinez, en su interesante texto de Ética, nos ha ofrecido un esquema histórico de las diferentes corrientes del pensamiento moral, tomando como criterio de clasificación una perspectiva fundamentalmente gnoseológica. Según esta forma de división, el pensamiento ético se ha manifestado históricamente en 4. Ética normativa, aplicada, metaética, empírica y utilarista. La ética normativa es la que más le gusta a los demócratas y amantes de la libertad, como Franco, Pinochet, Hitler y similares. Se dedica a decir qué está bien y qué está mal, sin prejuicios ni intereses privados. La ética aplicada, esta podríamos decir que es la segunda que más le gusta a los demócratas y amantes de la libertad. Podría decirse que es aplicar la ética normativa mediante el pacifismo y los buenos modos, normalmente usando el método democrático. Por mis cataplines. Unos ejemplos de la ética aplicada sería la guerra de Irak o la gentil y justa imposición en España del canon por parte de la innombrable. Metaética. Esta no se trata de carreras ilegales de filósofos que se dedican a la ética montados en pavos por llegar a la meta y subir al podio. Se trata de estudiar de forma ética la ética sin comentarios. Teníamos luego la ética empírica. Esta la usaban los grandes imperialistas y se trata de explicar por qué hay que seguir las normas éticas y de conducta cuando se lo han inventado los filósofos para no ser lapidados por no dar palo al agua. Un ejemplo de esto sería pasarse por el forro de allí, de los cataplines, una resolución de la ONU. Luego tenemos la ética utilitarista. Esta se defiende de que el bien moral está definido por la utilidad de los actos. Así pues, utilizando la lógica, si salgo a la calle y robo a alguien, dejándolo desplumado, se trata de un acto moralmente bueno, pues he obtenido un beneficio y por tanto una utilidad, aunque al que le haya robado tenga que subsistir comiendo filetes de aire con guarnición de polvo. Tendríamos también la ética kantiana. Esta es la rama que propuso Kant, como su propio nombre indica. Si quieres saber más, pues hay más artículos que podríamos revisar. Y la ética cristiana. Es como la ética normativa, solo que aquí el que establece las normas es la Biblia, todo un gran bestseller en ficción. Y por último tenemos la ética epicureísta. Se trata de la ética que seguían los epicúreos, unas personas que seguían las enseñanzas del Epicuro. No pretendemos un subjetivo ni con el siguiente comentario lo que somos, pero para nosotros es mejor ya que afirmar que todo lo que se produce placer es bueno. Así que decimos, vayamos al parchís. Los problemas morales.
En nuestra vida diaria, todos los seres humanos tenemos que enfrentarnos a infinidad de problemas. Para resolverlos, razonamos, recabando previamente información de los distintos saberes y las distintas ciencias que componen el conocimiento humano. Así, para resolver problemas matemáticos usamos de las matemáticas, para resolver problemas económicos de la economía y así sucesivamente. Hay una clase de problemas especiales, son los problemas morales. Problemas morales son los problemas que se nos plantean acerca de nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestros proyectos o nuestras acciones. Son problemas de tipo: ¿debería esforzarme por leer más? ¿Tendría que ser más desconfiado? ¿En qué quiero trabajar? ¿O es lícito mentir para ayudar a un amigo? Hay infinidad de problemas morales. Algunos son tan habituales que nos abordan y prácticamente cada día y los zanjamos de una forma casi automática. En cambio, otros se nos presentan una sola vez en la vida. Algunos son relativamente simples y no presentan mucha dificultad para resolverlos, en tanto que otros son tan difíciles que se tarda muchísimo tiempo en tomar una decisión o no se toma nunca. Hablemos del acto humano. Con el término acto humano se quiere designar al obrar propio del hombre que en cuanto tal puede convertirse en objeto de valoración moral. Esta definición tiene su origen en la distinción ya presente en la teología medieval entre actus hominis y actus humanus. El primero es un acto puesto por el hombre, que sin embargo no depende, al menos inmediatamente, de su voluntad deliberada. Pertenecen a esta categoría los diversos procesos fisiológicos y el conjunto de las acciones provocadas por dinamismos biopsíquicos no controlados, sueños, tics, nerviosos. El segundo, por el contrario, es un acto que brota directamente de las facultades superiores del hombre, la inteligencia y la voluntad, y del que es, por consiguiente, responsable. La teología moral se interesa evidentemente solo por esta última tipología de actos, en cuanto que en ellos se implica la libertad del hombre. Las estructuras del obrar humano. El acto humano exige por tanto un juicio moral, pero no puede darse este juicio ético sin una profunda penetración de su significado. En efecto, es evidente que el grado de conocimiento y de libertad varía según las diversas consistencias objetivas de los actos y según el diverso grado de participación subjetiva en los mismos. La reflexión moral ha puesto siempre en evidencia la necesidad de considerar, por un lado, el dato objetivo, la materia, y por otro, el subjetivo, advertencia y consentimiento. La valoración del acto humano debe darse relacionado entre sí estos dos aspectos, ya que ambos contribuyen a determinar su eticidad. En los manuales tradicionales a partir del siglo XVII prevaleció, sin embargo, la tendencia a dar mayor importancia al aspecto objetivo material, infravalorado, y a veces incluso olvidando por completo el aspecto subjetivo. La reflexión moral contemporánea, por el contrario, concede cada vez mayor importancia a la dimensión formal personal del obrar, esforzándose por remontarse del acto al mundo del sujeto, para captar sus niveles efectivos de autoconciencia y de libertad, de intencionalidad y de finalidad. Y de las circunstancias diremos que la moralidad de los actos humanos dependen de tres fuentes o elementos que lo constituyen: del objeto elegido, del fin que se busca o la intención y de las circunstancias de la acción. En cuanto al objeto, el objeto o contenido es el bien verdadero o presunto sobre el que recae directamente la acción. Es la conducta concreta elegida por el agente, tal acción u omisión. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. Este especifica moralmente el acto del querer según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal atestiguado por la conciencia. El juicio moral sobre el acto, por tanto, debería tener en cuenta no solo la conducta externa, sino la intención oculta, así como el proceso misterioso que une ambas. ¿Y del fin o la intención? El fin, llamado también intención, es aquello a lo cual tiende el hombre a realizar una acción determinada. En 1752, el Catecismo de la Iglesia Católica. Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, no por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin, mira al término del obrar, apunta al bien esperado de la acción emprendida.
no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo, puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de todas nuestras acciones. Una misma acción puede, pues, estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético, puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudarte en un futuro. Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de la misma ante quien corresponda en cada momento. Y de la responsabilidad individual diremos que nuestros actos individuales que llevamos a cabo como madres, padres e hijos e hijas, miembros de una comunidad de vecinos, integrantes de un equipo de trabajo, usuarios de determinados servicios o como consumidores, tienen repercusiones sobre las otras personas y nuestro entorno. La responsabilidad empresarial, pues, sería las actividades productivas y comerciales de las empresas que repercuten sobre el conjunto de la ciudadanía y el entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales. La responsabilidad social empresarial, también conocida por sus siglas RSE, es un aspecto que cada día tiene más en cuenta sus clientes y usuarios, conscientes de que la productividad, la reducción de costes y la obtención de beneficios no pueden justificar de modo alguno la explotación, la violación de los derechos fundamentales de las personas o la degradación del medio ambiente. Y de la responsabilidad pública o gubernamental diríamos que esta es algo que todos y todas compartimos. Sin embargo, la responsabilidad social pública o gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas. Hablemos de la causa que altera la responsabilidad. Ya hemos dejado visto que la libertad constituye una condición sine qua non esencial de la moralidad. De aquí se deduce que la voluntad como facultad libre es la causa eficiente principal y el principio próximo de los actos morales. Pero el acto de la voluntad se halla en relación necesaria con el entendimiento, al cual pertenece el conocimiento previo del objeto de la voluntad, y por otro lado la energía de ésta como origen y causa de los actos morales, y se halla en relación con los hábitos morales, apellidados, virtudes y vicios, y también con el auxilio o influjo que de Dios puede recibir para la ejecución del acto moral. Es preciso, por lo tanto, considerar el acto humano moral por parte de sus relaciones, primero con el modo de conocer el objeto y condiciones que modifican la libertad del acto, y segundo, con las virtudes morales, y tercero, con la gracia. La conciencia, del latín conscientia, conocimiento compartido, pero diferente de conciencia, ser consciente de ello. Esta se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, pero también se refiere a la moral o bien a la recepción moral de los estímulos del interior y el exterior. Consciencia significa literalmente con conocimiento, del latín cum scientia. Existen dudas profundas sobre en qué consiste exactamente la conciencia. Por ejemplo, en inteligencia artificial se ha trabajado ampliamente el asunto de crear máquinas o software suficientemente complejos para dar lugar a la conciencia. Incluso se ha negado la posibilidad de que un núcleo algorítmico, como el de una computadora, pueda dar lugar a algo genuinamente indistinguible de una conciencia. El test de Turing, propuesto en 1950, aborda ese problema hasta la actualidad, el 2015. Ningún programador ha conseguido con éxito superar satisfactoriamente dicho test, si bien un bot conversación bautizado como Eugene Gottman del 2014 logró engañar gran parte de un jurado de humanos que fueron usados para dicho test. Hablemos de funciones de la conciencia. Si pudiéramos reconciliarnos con la verdad misteriosa de que el espíritu está en el cuerpo vivo, visto de dentro, y que el cuerpo es la manifestación externa del espíritu vivo, siendo ambos un único, entonces podremos entender por qué el intento de trascender
el actual nivel de conciencia debe pagar su tributo al cuerpo. Veremos también que la creencia en el cuerpo no tolera una perspectiva que lo niegue. Reconociendo nuestras partes olvidadas, revelamos con ella el potencial que hay bajo nuestra falta de conciencia. Según Jung, la conciencia nos describe el modo como nuestra psique procesa nuestra experiencia humana. La tipología declara que la conciencia funciona de dos maneras. Una, sensación. Son variaciones de la conciencia. Son nodos. Los seres humanos experimentamos distintos estados de conciencia, es decir, variaciones en la percepción de los estímulos internos y externos. Estos niveles no son de ninguna manera mensurables, sino que hacen referencia a una cualidad, por lo que únicamente pueden medirse en relación a su intensidad, pero en sentido figurado, ya que la conciencia no existe espacialmente. Freud, al inicio de su teoría psicoanalista, distingue tres niveles de conciencia: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, este permite el conocimiento del mundo exterior y de nosotros mismos, predomina el principio de la realidad. En el preconsciente, estos son los contenidos que no están presentes en la conciencia en un determinado momento, pero pueden hacerse presentes mediante la memoria. Está separado del inconsciente por la censura, que intenta evitar que los contenidos inconscientes pasen al preconsciente y a la conciencia. Y el inconsciente. Viqueira Vicente. Psicología contemporánea, acontecimientos olvidados que no llegan a la conciencia debido a la represión. Lo inconsciente intenta hacerse presente en la conciencia, pero la censura lo evita. Cuando la conciencia baja su vigilancia, como ocurre en los sueños, en las fantasías o en la asociación libre, entonces el inconsciente aflora, pero distorsionado. Predomina el principio del placer, Jean Delay y Pierre Pichot, que describen 7 niveles de conciencia en su obra Manual de Psicología. Estos 7 niveles serían la vigilancia excesiva, la atenta, la relajada, la ensoñación, el sueño ligero, el profundo y el estado de coma. En la vigilancia excesiva. Aquí se origina por una gran activación del sujeto y se observa en la expresión de emociones fuertes. La atención es difusa y no hay un control de la conducta. En la vigilancia atenta, se caracteriza por la atención selectiva de los estímulos ambientales y las necesidades de adaptación personal. En la vigilancia relajada, esta es la atención y es flotante, no concentrada, con asociaciones libres del pensamiento y descenso de la conciencia del mundo exterior. La ensoñación, esta es la percepción del mundo que está debilitada y las ideas se expresan en forma de imágenes visuales menos organizadas que las que son oníricas. En el sueño ligero hay una pérdida de conciencia del mundo externo y los contenidos de la conciencia son los pensamientos del sueño. En el sueño profundo es una pérdida completa de la conciencia de los estímulos e imposibilidad de acordarnos de los contenidos de la conciencia. Y el estado de coma, que no existen o son muy débiles las respuestas motoras. Hablemos de división de la conciencia. Conciencia antecedente y consecuente. Conciencia antecedente. Esta se refiere a hacer un juicio previo a una acción que realizarás en el futuro. Ejemplo, le pegaste al auto de tu papá porque ibas distraído y ya tienes lista la mentira que le dirás, sabiendo que lo estás engañando y que es éticamente malo mentir, pero podrías evitar un castigo. La conciencia consecuente. Esta se refiere al juicio posterior a una acción que ya realizaste, donde analizas si estuvo bien o mal. Continuamos con el primer ejemplo. Ya le metiste a tu papá y te creyó. Esta es muy subjetiva y pueden pasar dos cosas. Consideras que estuvo bien el hecho de mentir y te sientes bien contigo mismo porque te libraste de regaños y castigos. O por lo contrario, consideras que estuvo mal el hecho de mentir y te provoca remordimiento o te sientes mal por haber engañado a tu papá. De la conciencia verdadera y errónea. Sería la conciencia verdadera es la que hace un juicio conforme a la verdad y la ley natural del ser humano. Se enjuicia la calidad moral del acto humano, la malicia o bondad. Y de la conciencia errónea, esta actúa en desacuerdo con la ley natural y se enjuicia sin saber la verdad de la calidad moral, o sea, la verdadera causa de error. Esta se subdivide en dos: venciblemente errónea.
La persona tiene la posibilidad de tenerla, pero por descuido no la acaba, no la acata o tampoco le interesa formarla, es voluntaria y culpable. Invenciblemente errónea. Es la ignorancia no culposa, aunque quisiera tenerla, no tiene la posibilidad de formarla, inculpable e inevitable. No tiene oportunidad de darse cuenta de que está equivocado. Poco desarrollo intelectual, bajo nivel de educación. De la conciencia cierta y conciencia dudosa, diríamos que la conciencia cierta es la que juzga con seguridad un acto humano determinado como bueno o malo. Y la conciencia dudosa, en esta no se determina con seguridad la calidad moral del acto que se realizó, cuando el juicio sobre una acción se suspende, ya que la inteligencia no nos permite definir exactamente si fue bueno o fue malo. Y esta misma se divide en positiva y negativa. La positiva es la que se basa en motivos sólidos con razones serias, pero con el temor de estar equivocado. Y la negativa se basa en motivos nulos, sin fundamentos, aumentando la probabilidad de estar equivocado. De la conciencia recta y conciencia deformada. La primera, involucra rectitud y el seguimiento de la ley natural. Actúa bajo convicciones y determinaciones moralmente establecidas de cada, utilizando el razonamiento y fundamentos como principios éticos para juzgar una acción. Y la conciencia deformada. En esta, el ser humano confunde o se debe a una malinterpretación de la acción a juzgar, utilizando como fundamento el razonamiento propio. De esta surgen dos variantes. La conciencia laxa, que nada lo ve mal, todo es permitido y carece de fundamentos morales, todo es bien visto, se le quita lo malo, y la conciencia escrupulosa, que todo está mal visto, todo es moralmente malo, nada es bueno. Hablemos de principios prácticos de la conciencia. La conciencia